Bueno, en esta primera clase vamos a hacer la presentación del tema Knowledge Discovery in Database y puntualmente vamos a referirnos al proceso de descubrimiento de conocimiento. En esta presentación lo que vamos a ver es puntualmente algunas definiciones de KDD. El término Knowledge Discovery in Database fue acuñado a fines de los años 80 para principalmente enfatizar que el conocimiento puede ser obtenido en un enfoque data-driven. Esto diferenciándose de la estadística tradicional, quizás, donde existía un diseño experimental, se definían las variables que se iban a medir, se hacían las mediciones y luego se procedía con el análisis de esos datos y el modelado y las estimaciones de parámetros. En este caso, el conocimiento en esta área puntual de Knowledge Discovery se explota o se trata de encontrar a partir de trabajar directamente con datos que ya han sido relevados. Las definiciones de Knowledge Discovery, por un lado, el Knowledge Discovery Database, podemos definirlo como un campo de la inteligencia artificial, ¿sí?, que combina técnicas tanto de reconocimiento de patrones, bases de datos, machine learning, estadística, visualización, entre otras disciplinas más. Hay partes algorítmicas también, a partir de la cual se genera información y de esa información se extrae conocimiento. También podemos pensar en ese proceso de descubrimiento del conocimiento como una suerte de análisis exploratorio y automático de grandes repositorios de datos. También la definición como más cerrada de KDD tiene que ver con procesos organizados, ¿sí?, que permiten identificar patrones válidos, novedosos, útiles, entendibles, desde grandes repositorios de datos. Dentro de esa disciplina hay definida una metodología conocida como proceso de descubrimiento de conocimiento, que trata de realizar un mapeo de datos de bajo nivel, como pueden ser datos transaccionales, ¿sí?, o datos lo más atómicos posible, o mediciones, ¿sí?, que son llevadas a un nivel más abstracto y compacto y útil, que sería como un nivel superior o una representación de alto nivel, caracterizada como un conocimiento adquirido a partir de esos datos, o esos raw data o datos crudos, digamos. Ese proceso de descubrimiento de conocimiento podemos separarlos, o la metodología se separa en 9 pasos. Esos 9 pasos dependen de los autores. Hay veces que pueden ser representados con menos, o hay otras metodologías también que reducen, pero esta definición incluye 9 pasos donde el primer hito de esta metodología requiere que uno entienda el dominio sobre el cual se va a trabajar y defina los objetivos de descubrimiento de conocimiento. Por otro lado, seleccione los datos adecuados para ese descubrimiento de conocimiento. Esto quiere decir, bueno, podemos tener varias fuentes de datos, ¿sí?, no sé, una API de AFIP, una API de algún proveedor de cotización de monedas extranjeras, nuestra base de datos de ventas o de negocios, y a partir de eso necesitamos generar algún reporte o buscar algún tipo de comportamiento, ¿sí? Entonces, en la selección de datos
vamos a tratar de identificar todas las fuentes de datos que son necesarias para lograr con los objetivos de KDD. En la etapa 3 vamos a hablar de preprocesamiento de datos, es decir, cómo trabajamos en el mejoramiento de los datos para, para poder alcanzar ese objetivo de KDD, o para poder formatear los datos, mejorar la confiabilidad que tenemos la confiabilidad de los datos para tareas luego de modelado, ¿sí? Lo mismo ocurre en la etapa de transformación. En transformación lo que vamos a hacer es preparar puntualmente los datos para entrar a esa fase de 5 de modelado, ¿sí? La etapa de modelado de data mining, que sería el paso 5, allí se va a definir cuál es la tarea de mining que se va a realizar, se va a elegir el algoritmo para esa tarea y se va a proseguir con la utilización de ese algoritmo. Luego viene una etapa de evaluación y de uso del conocimiento. Cuando nos referimos a preprocesamiento, es decir, al nodo 3, lo que vamos a tener que identificar ahí, o las subtareas que van a estar involucradas, tienen que ver con la limpieza de los datos y la integración. Cuando yo hablo de integración, me refiero, este punto está súper ligado al 2, donde yo les mencionaba que podemos tener múltiples fuentes de datos que ayudan a responder a nuestras preguntas o a nuestros objetivos de búsqueda de conocimiento. Y esa integración tiene que ver con, bueno, resolver algunas cuestiones propias de base de datos, como por ejemplo coincidencia de los esquemas. Puede ser también que tratemos de buscarle sentido es decir, que cada atributo que tienen las distintas bases de datos que vamos a integrar hagan referencia al mismo objeto de estudio, es decir, cada tupla de nuestra base tenga un sentido y sean estas comparables. Por otro lado, el concepto de limpieza tiene que ver con mejorar la calidad que tienen los datos. Por ejemplo, no sé, reducción de ruido, tratamiento de datos faltantes. Esas son algunas de las tareas que entran dentro de limpieza. Además yo les mencionaba ruido, pero también identificación de valores extremos o de outliers. Eso va a estar incorporado dentro de limpieza. Por otro lado también, la etapa 4 de transformación. En transformación nos vamos a referir a cómo preparamos los datos para poder entrar a una etapa de modelado. Y allí hay algunas cuestiones para resolver que tienen que ver con, por un lado, reducción de dimensionalidad, es decir, cómo pasamos de un dominio expresado en alta dimensión, ¿sí? Una gran cantidad de atributos que describen, mejor dicho, a mi objeto de estudio, y cómo poder trabajar en hacer alguna proyección de esos datos sobre una menor cantidad, sobre un espacio de menor dimensionalidad. En esa tarea vamos a ver algunos métodos como componentes principales que se basan en la reducción por autovalores y autovectores. Vamos a trabajar por ahí con algunos otros métodos más estadísticos también. Pero la idea ahí siempre es cómo paso de tener una gran cantidad de variables que describen a mis objetos de estudio a pasar a tener la misma capacidad para describirlo, pero con menor cantidad de variables. Por otro lado, tenemos cuestiones de normalización, escalado o estandarización de los datos. Esto fundamentalmente tiene que ver con cómo vamos a hacer que nuestros datos sean comparables, dejando de lado las unidades de medida muchas veces.
es necesario que los datos que vamos a utilizar, sobre todo en procesos donde intervienen algunas medidas de distancia, dejen a un lado las magnitudes en las que se expresan sus valores y solamente ingresen a los algoritmos con números que sean comparables entre sí. ¿Sí? Eh, Después también vamos a trabajar con tareas de discretización en la etapa de transformación. La discretización tiene que ver con cómo pasamos de un dominio continuo a un dominio discreto, ¿sí? A un dominio que es finito en cantidad de etiquetas. Bueno, eso vamos a ver cómo a partir de bindings o a partir de algunos métodos supervisados basados en entropía, podemos lograr reducir un dominio o pasar de un dominio continuo a un dominio discreto. Yo acá les marqué tanto preprocesamiento como transformación entre puntitos porque van a ver que en el libro de Hall, una de las bibliografías, hay un esquema donde dentro de preprocesamiento entran en estas tareas, las considera como que son parte del preprocesamiento. Pero bueno, podemos pensar en preprocesamiento y transformación. Una vez que pasamos la etapa de transformación, vamos a entrar a la tarea de data mining. La tarea de data mining tiene que ver con si el problema que yo voy a tratar requiere que yo haga alguna predicción, es decir, yo voy a tener una variable objetivo que quiero modelar. Una variable objetivo a modelar puede ser, no sé, la temperatura diaria, puede ser si me gustó o no me gustó una película, ¿sí? Entonces, esa tarea de predicción, si yo voy a trabajar en la predicción de un dominio discreto o etiquetado, como puede ser acá, sí, no, alto, medio, bajo, me gustó, no me gustó, voy a hablar de un problema de clasificación, es decir, una tarea de mining de clasificación. Por otro lado, si esa predicción tiene una variable objetivo que es un dominio continuo, es decir, una temperatura, un precio, cualquier valor que sea de un dominio que pertenezca a los reales, voy a empezar a hablar de una regresión. ¿Sí? Después hay otras tareas que tienen que ver con encontrar alguna estructura en los datos donde ya no tengo una variable de respuesta como puede ser una categoría o una variable continua, sino que solamente tengo mis datos sin estar etiquetados o con alguna variable objetivo, y lo que hago a partir de agrupamientos o clustering, encontrar grupos que tienen muchas cosas en común dentro del grupo y son bien distintos a los otros grupos, ¿sí? Es decir, vamos a hablar ahí que la varianza dentro de los grupos es muy chica, pero sí son grandes las varianzas entre los distintos grupos. ¿Sí? Esa es otra tarea de data mining o de mining dentro del proceso de descubrimiento de conocimiento, el agrupamiento o el clustering. La otra tarea de mining tiene que ver con reglas de asociación. Es decir, hay cosas en una base de datos que ocurren con cierta frecuencia, es decir, que se las ve juntas dentro de una base con determinada frecuencia. Puede ser si uno tiene una base de datos de textos, ¿sí? Y empieza a buscar pares de términos, uno podría encontrar que, no sé, la palabra sistema y operativo, si los textos son de computación, van a aparecer muy seguido, juntas, ¿sí? Tienen más probabilidad de aparecer juntas. Entonces uno podría pensar que si yo encuentro sistema, con una alta probabilidad puedo encontrar operativo, ¿sí? Eso no significa que cada vez que sistema implique a operativo, sino que
hay una fuerza en la relación, en la concurrencia que tienen esas palabras dentro de la base. ¿Sí? Vamos a ver una clase completa de este tema. Luego, una vez que yo selecciono la tarea de mining que voy a realizar, ya sea una predicción, un agrupamiento, reglas de asociación, yo acá no lo incluí, están las diapositivas, alguna cuestión relacionada con análisis de datos también. Muchas veces una tarea de descubrimiento de conocimiento puede estar ligada a un análisis de datos y no necesariamente a modelado. Por ahí no son los objetivos de KDD más desafiantes, pero puede ser que también haya algunos objetivos más simples donde parte de esa resolución se dé con un análisis de datos también. Los algoritmos, digamos, cuando uno tiene que seleccionar un algoritmo que permita hacer o predicciones, ya sea para clasificación o regresiones, agrupamientos o reglas, cuando hablamos de algoritmos, ahí se presenta un trade-off, es decir, hay como una especie de compensación o una puja entre la precisión y la expresividad del algoritmo que estoy eligiendo. ¿Sí? Si yo necesito tener una alta precisión, generalmente los algoritmos que obedecen a tareas súper precisas son menos expresivos. ¿Y qué significa que sean menos expresivos? Es decir, significa que el resultado del modelo que yo obtengo, al ser menos expresivo, consigo una alta precisión, pero no puedo explicar cómo el algoritmo me llegó a esa conclusión. ¿Sí? Solamente funciona casi como una caja negra. Yo meto datos por un lado y saco la respuesta por el otro, pero no puedo explicar por qué. No sé, por ejemplo, si estamos hablando, nos piden mejorar, no sé, la retención de clientes en un banco porque me están yendo, yo puedo hacer un modelo súper preciso que dice a quién tengo que aplicarle una política, una estrategia de retención de clientes, y es súper preciso. Ahora, y uso, por ejemplo, una red neuronal convolucional de 100 capas intermedias, ya van a ver después qué es eso en otras materias, no en esta, pero bueno, pero es un modelo muy complejo que es muy poco expresivo, y yo le puedo comentar a mi jefe que tal cliente se va a ir, pero en el medio no sé cómo se tomó la decisión, ¿sí? Entonces no le puedo decir, se va por esto, por esto y por esto. Ahora, por ejemplo, yo podría usar el opuesto a eso, que puede ser, no sé, un árbol de decisión. Entonces, en el árbol, uno va a ir incluyendo algunas variables y el resultado final, que es ese árbol, dado un registro de entrada, yo puedo saber por qué ramas se va a ir y por qué tomó esa decisión. ¿Sí? Y si en los últimos meses no consumió nada con la tarjeta de crédito, dio de baja una de las que tenía, vació las cuentas y no paga más los servicios con nosotros, luego se va. ¿Sí? Bueno, ahí tengo el árbol de decisión, me podría habilitar a pensar que tengo una herramienta expresiva y puedo decir el porqué de esa decisión. ¿Sí? Entonces, en la etapa de algoritmos, ahí vamos a tener que elegir entre precisión, expresividad. También hay algunas cuestiones ahí ligadas eh, a temas relacionados con cómo aprenden los algoritmos, y cosas de ese tipo que vamos a ir viendo en las clases. En el punto 7, la utilización del algoritmo, acá cada uno de esos algoritmos presenta sus particularidades, es decir, tiene sus parámetros para ajustar, tiene una forma de ser evaluado. Entonces, lo que nosotros vamos a tener ahí, vamos a comenzar en un proceso de iteración con ese algoritmo, donde en cada corrida iremos tuneando algunos parámetros
del algoritmo y analizando la respuesta que da hasta que lleguemos a una solución que sea satisfactoria. ¿Sí? Satisfactoria en el sentido de, bueno, la evaluación de esa corrida es buena. Entonces, bueno, ahí tendremos que ir haciendo diferentes ajustes, calibrando parámetros. ¿Sí? Por otro lado, tenemos la evaluación. El proceso de evaluación es medir de una manera precisa y objetiva si los resultados a los que yo fui arribando, producto de aplicar estos algoritmos con diferentes parametrizaciones, es una buena respuesta o no del sistema. ¿Sí? Entonces, para esos casos yo tengo medidas cuantitativas que me dicen si una corrida, por ejemplo, es mejor que otra, y así puedo ir evaluando cómo van convergiendo mis algoritmos junto con ese conjunto de datos de entrenamiento a una solución apropiada. ¿Sí? Esas métricas de evaluación muchas veces tienen que ver con la exactitud de los ajustes, cuadrados medios de error, tiene que ver también muchas veces con maximizar o minimizar alguna función de ganancia o de costos. ¿Sí? Y una vez que yo llegué a un producto que satisface mis objetivos de descubrimiento de conocimiento, yo lo que voy a hacer es usar el conocimiento, ¿sí? Hacer un uso de ese conocimiento, es decir, salir de lo que serían las condiciones de laboratorio y ver si son superadas en el mundo real. ¿Qué significa? Y, por ejemplo, si yo entrené un árbol de decisiones, ¿sí? Para aplicar a política de retención de clientes en un banco, por ejemplo, lo puedo ir a, lo puedo probar con clientes que nunca vio y ver si, si es apropiado, como identifica clientes que son eh, que tienen alta probabilidad de irse, no sé, de acá a un mes, de acá a 2 meses, ¿sí? Es decir, es tratar de ver si ese modelo o esos patrones que fueron encontrados o ese conocimiento supera las condiciones de laboratorio. ¿Sí? Bien, ese sería básicamente el panorama general de la primera clase. Nosotros vimos entonces definiciones de KDD, proceso de descubrimiento de conocimiento, las etapas del proceso de descubrimiento de conocimiento. Volviendo a este gráfico, hay una cosa que creo que no les mencioné, las flechas estas de acá. Estas flechas significan que este proceso es iterativo, tiene la característica de ser iterativo e interactivo en todas sus etapas. ¿Qué significa esto? El significado de que sea iterativo e interactivo significa que el operador, o sea, ustedes, analistas de datos o científicos de datos, van a tener que ir interviniendo en cada una de esas etapas, tomando decisiones, evaluando esas etapas y los resultados que tienen en cada una de ellas. Y si no son satisfactorios los resultados que van teniendo, pueden volver a una etapa anterior y volver a repetir alguna de esas tareas. ¿Sí? Entonces, una de las características de este proceso es que es iterativo e interactivo en cada una de sus etapas. Esto no es, digamos, hay veces que metodológicamente está bien, tenemos los rulos estos, esas tareas van a ver cuando empiecen a trabajar ahora en los TPs y empiecen a aplicar aplicar la metodología, se van a encontrar con que no es gratuito esto de ir iterando. Digamos. Hay un costo asociado que tiene que ver con el tiempo de entrega de los productos, con el tiempo de entrega de los TPs, ¿sí? Y que esta flecha, si bien metodológicamente es posible que uno itere en todo esto, hay veces que tiene algunos problemas la iteración. ¿Sí?
algunas otras cosas que pudieron haber quedado... no, creo que hablamos de todo. Muy bien. Bueno, esto fue un resumen bastante rápido de la primer clase, de lo que sería proceso de descubrimiento de conocimiento. En la página de la materia van a encontrar las diapositivas sobre este tema. Me pareció por ahí que hablarles sobre las diapositivas y no hacerles un mapa general podía ser medio tedioso, escucharme hablar 40 minutos o más, así que hice un resumen de la clase 1. Si les parece bien podemos seguir así y si no, cuando nos veamos el miércoles podemos ver cómo lo vamos mejorando. ¿Sí? Bueno, saludos.